La sesión es tuya. Para nosotros, de distintos lados de América Latina y de Europa, es un gustazo tenerte. Esto es muy argentino, esto es gustazo. Es un gusto tenerte. Así que bienvenida y adelante, manejala el tiempo como a vos te parezca. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación, siempre tan amorosa y bueno, y en este día es muy especial. Acá estamos en el Día del Amigo. Hoy es un día muy particular para los argentinos. Celebramos y mucho, así que hoy es un día muy particular y bueno, y también me encanta poder compartirlo con Julio y con todas ustedes y ustedes, compañeros de Latinoamérica, es muy grato. Bueno, en primer lugar agradecer, y esto quiero tomarme unos minutos, a Julio, de Políticas Públicas y Derechos Humanos, felicitar a Julio, que es su director, por la nueva, que de alguna manera ahora van a seguir y van a reafirmar en su trabajo el compromiso político por hacer público todas las que se realizan en materia de derechos humanos y poder fundamentalmente hacer de ese derecho un ejercicio real. Así que para mí es un placer poder estar aquí trabajando juntas, pensando una pedagogía de los derechos humanos desde una perspectiva local, ¿no? ¿No? La propuesta es poder leer la globalidad desde la propia territorialidad, ¿no? Ese es un poco el gran desafío, un poco y mucho, ¿no? El gran desafío que tienen las pedagogías críticas en materia de derechos humanos, ¿no? O por lo menos como lo venimos como lo venimos viendo, con muchos de ustedes hemos compartido a lo largo de estos últimos ciclos lectivos, distintas experiencias en torno a esto. Algunas de las cosas que hoy traje para compartir, profundizado, han ido en la línea que me han escuchado en otras oportunidades, y algunas otras cuestiones más centradas en esto de la localía, en esto de la territorialización, pensadas dentro del paradigma de las teorías críticas y esta mirada descolonizada del pensamiento social, pensadas para la capacitación y formación docente, que es a lo en estos últimos momentos, ¿no? Acabamos de terminar con un equipo que tuvo a mi cargo, del Instituto del Sindicato, todo un proceso de gestión sobre los procesos de trabajo docente durante el ciclo lectivo 2020-2021, que está disponible en formato digital, que lo vamos a subir, Julio, seguramente en el reservorio, Julio, de ese colectivo docente de más de 150 docentes que a través de sus narrativas, de sus relatorías, de sus abordajes y teorizaciones, de sus planificaciones, nosotros hemos tomado para la elaboración de esa historia contada en primera persona por parte de la docencia. Así que, bueno, en esa tarea me encuentro y hoy poder pensar, ¿no?, en este seminario que tiene 4 módulos, el primer módulo que es pedagogía crítica y deconstrucción de la teoría pedagógica, ¿no? Y por qué pensar en una deconstrucción de la teoría pedagógica, ¿no? O por lo menos, ¿qué por esto de deconstruir, ¿no? Que hoy por hoy está muy en boga. Seguramente han escuchado hablar de ella, proceso de deconstrucción, ¿no? Tiene que ver con algo que se construyó durante siglos en la modernidad, en materia de democracia, en políticas, en materia de teorías pedagógicas, en materia de teoría de género, ¿no?, en los modos de ser, sentir y pensar, ¿no? Hoy hablamos de un proceso de construcción
y esto lo hemos trabajado mucho en otras oportunidades, de los machismos, del feminismo, y parece ser que en ese proceso muchas veces nos quedamos deconstruyendo, pero que se construye, ¿no? Ese es el gran peligro que tenemos en estos tiempos en donde parece que nada nos define, nada se define en función de los aconteceres que se van produciendo, sino en función de lo que se destruye, de lo que se construyó, ¿no? Y a mí me parece que, y les invito a que juntas y nuevos procesos que llevan, que puedan pensarse en sí mismos, ¿no? Creo que la tarea puede ser ambiciosa, pero a pesar de que tomamos la idea de deconstrucción, y es más, y trabajamos con teorías críticas de la pedagogía hegemónica, de esa pedagogía moderna que ha pensado los derechos hegemónico, ha criticado ese universo hegemónico, parece ser que todavía no se construye nada. Y si pensamos en términos de las pedagogías, centrándome, digamos, en las pedagogías críticas aparecen ya antes de la del siglo XX. Entonces, ya es momento, ¿no? Ya llevan 80 años dando vuelta, poder pensar teorías en función, ¿no? En función propia. El otro día charlaba con algunos pedagogos aquí de la ciudad de Rosario, ¿no? Y decíamos, bueno, pero tenemos que animarnos a poder hacer, escribir teoría. ¿Y quién dice que lo que uno está escribiendo es teoría o no? Evidentemente, ¿no? Lo que ustedes escriben, investigan, escribimos juntos, ¿es teoría o no? ¿Quién le da ese estatus, ¿no? Entonces, la idea, la propuesta, ¿no? Y la idea que nos movía en ese momento y que tengo hoy para hacerle es animarnos a hacer debates filosóficos, pero a producir teoría. A producir teoría, digamos, pero teorías que no sean rígidas, teorías que no monolíticas, que no hagan de los procesos un monumento, de lo dicho un monumento, sino que sean eventos. Sean eventos en los cuales podemos a pensar, en este caso, las pedagogías, en este caso, la teoría de los derechos humanos, desde la propia referencia, de la propia práctica, ¿no? Y de la, sin dejar de leer la globalización, sin dejar de leer los aconteceres que se producen a nivel mundial, pero sí hacerlo desde la propia mirada descolonizada. Desde esta propia mirada, en este caso latinoamericana, marcada por una serie de procesos propios, particulares, en donde la cultura es producto de un sincretismo, es producto de una imposición, es producto de gran cantidad de ausencias, y que es en ese juego de tensiones en el cual va construyendo una propia identidad, ¿no? Y que esas tensiones sean bienvenidas, porque son a tener una dinámica en nuestros procesos culturales que mantiene joven, digamos, pero también el pensamiento, ¿no? Pero también esta juventud del pensamiento hace que a la hora de disputarse el estatus de teoría se ponga en cuestión, ¿no? La invitación es a poder, si bien hablamos de deconstrucción, poder pensar posicionamientos que se definan por sí mismos. Yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Los que ya tenemos 50, y no decimos más que la edad, los que ya estamos en la barrera de las 50, de los y las, creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque hay mucho pensamiento juvenil dando vuelta y que se va a animar a hacer lo que nosotros a lo mejor no nos animamos, ¿no? Bueno, y con esta breve introducción decirles que en este módulo de pedagogía crítica y de construcción de la teoría pedagógica, y que por eso cuenta de renegar de la palabra de construcción, la idea es poder pensar una mirada descolonizada de lo pedagógico, centrándome en la
de la docencia desde una propuesta invertida, ¿no? ¿Qué sería esto? Partir de la propia experiencia de la práctica docente y jugar desde hacia una mirada que permita pensar y replantearnos los derechos humanos en particular, y la enseñanza específica docencia de todos los niveles. Primero aclarar que cuando pensamos en la pedagogía, que ahora hay toda una vuelta, ¿no? Es un tema, ¿no?, de disputa hasta el mismo campo pedagógico, ¿no? El objeto, la pedagogía para algunos, si bien este seminario, aclaro y me el objetivo de esta presentación no es desarrollar, hacer un desarrollo expositivo del debate epistemológico. No, solo traigo a cuenta, porque Julio me dice, hay compañeras y compañeros que no son del campo de la formación, solo para aclarar que el objeto epistemológico, que la pedagogía sigue aún en debate epistemológico su estatus de ciencia, que se la disputa como campo, como área, como práctica. Quien les habla es claramente una ciencia, y que cuando se la ha querido equiparar bajo la denominación de ciencias de la educación, ahí sí aparece una gran del objeto, porque el objeto de la pedagogía es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ese es el objeto de la pedagogía. Ahora, muchas veces se debate, porque es un objeto que se confunde con una estrategia, con todos los dispositivos que se llevan, que se montan para que ese proceso sea real y concreto. Entonces, ciencias de la educación, de hecho se ha hablado de ciencias de la educación, ahora hay una vuelta, se ha retomado nuevamente el término pedagogía, ¿no? Y bueno, y decirles que ciencias de la educación, ciencias que hacen educación, sociología, antropología, psicología, hace ciencias de la educación, ¿no? Pero ese sí, el objeto es amplio, digamos, pero que la pedagogía sí tiene un objeto y que no está en discusión para quien les habla ese objeto, ¿no? Es centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientado a producir un cambio en quienes intervienen en ella. La pedagogía, fíjense en su génesis, ya es la semilla del cambio, ¿no?, de la transformación. De quienes intervienen en ella, ¿no? Hay una frase muy bonita de quien para mí, me gustaría que lo charlemos. La idea es que yo voy a exponer unos 20 minutos y que después podamos charlar las distintas cuestiones. De hecho, en algunas presentaciones vayamos interviniendo y haciendo la junta algunas caracterizaciones. Les decía que para mí hay una frase, un pensamiento, digamos, una frase, ya sé, para los cuadernitos, del más grande pedagogo latinoamericano, y que yo no lo cerraría al siglo XX, para mí es de todos los... ¿no? Y dice, la educación no es la que va a cambiar el mundo, pero sí le cambia la vida a quienes ayudan a cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, la pedagogía, es un poco el objeto de la pedagogía, ¿no? La transformación de quienes intervienen en ella, ¿no? Un poco parafraseando a Paulo Freire, quería establecer desde que hablo desde este lugar, ¿no? Hablo de este posicionamiento teórico epistemológico de la pedagogía, hablo como mujer docente y sindicalista argentina, dedicada a la docencia y a la formación y capacitación docente desde hace más de 30 años, y en donde la práctica sigue siendo la pata fundamental de toda mi producción, ¿no? Y desde allí abordaré el carácter relacional de la pedagogía, ¿no?, del objeto pedagógico, le da una característica a la pedagogía, ¿no?
fundante y que le deja una marca en esa cualidad de transformación. El hecho de que la pedagogía tenga una característica, se vehiculice en lo relacional, en el vínculo, en lo relacional, hace que su objeto sea cambiante, sea variable. Si bien nació en un momento y lleva una marca histórica de origen que es en la modernidad, solo plantear que a veces pensar la pedagogía es pensar escuela, porque la pedagogía se lleva a cabo desde su momento, tiene esa marca de origen en su momento de invención, que es en la escuela, ¿no? Y en la escuela, a mí hay dos metáforas que me gusta citarlas, que pido disculpas a quienes tengo acá a la izquierda de la pantalla Máximo y me ha escuchado muchas veces. La escuela es dos metáforas con las cuales me gusta pensar. Como la ama de casa del Estado, que así la definen los compañeros aquí rosarinos, José y un ámbito de cuidado, un ámbito reservado a las mujeres, y por lo tanto una subcategorización de las funciones del Estado, en el cual fundamentalmente está invisibilizado como la tarea de las amas. Pero estamos en otros tiempos. Hoy las amas de casa aquí en la Argentina se jubilan, hoy las amas de casa, producto de una lucha del feminismo, tienen visibilizada, tiene una tarea compartida, o por lo menos intentamos que sea compartida y hacerla visibilizada. Las tareas de cuidado son tareas de amor, su reconocimiento, ¿no? Y en el caso de la docencia, obviamente ya lo hemos logrado, producto de muchas luchas adelante por mujeres. Pensemos que el 80% del sistema educativo argentino obligatorio. Nosotros aquí en Argentina tenemos un sistema obligatorio que es uno de los del mundo, de allí, ¿no? Sus limitaciones, sus déficits. De 15 años. La escolaridad obligatoria comienza en la Argentina con la sala de 3, que no se cumple, pero comienza con la sala de 3 y culmina con la salida del secundario, que es un ciclo secundario que tiene entre 5 y 6 años, según la modalidad. O sea, es un ciclo lectivo muy, muy extenso, tomamos 15 años, en algunos casos 16, en el caso de la modalidad técnica, muy extenso, que ocupa una gran parte de la historia del sujeto. Y que la obligatoriedad, el sostenimiento de esa escolaridad obligatoria la tiene el Estado. Entonces, si las tareas que allí no se hacen, bueno, y les decía que el 80% del sistema educativo está en manos de mujeres. Allí esta metáfora de ama de casa, o sea, tarea de cuidado, una tarea, la madre hace todo por amor, la maestra hace todo por amor, la segunda madre, ¿no? Esa matriz que se ha transformado, ya en la segunda mitad del siglo XX la hemos transformado, producto de las luchas gremiales y reivindicaciones, pesa aún en el ideario, ¿no? De pandemia, bueno, es otro cantar. Y hay otra metáfora que me parece interesante para poder pensar la escuela sagrada, ¿no? La escuela es la vaca sagrada, dice Iván Islich, un pensador australiano, que propone, que tiene una postura totalmente desescolarizante. Es muy crítico con la escuela y la llama, además súper machista, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante por de su categoría, dice, la escuela es esa vieja, está vieja y gorda, vaca sagrada, es la vieja y gorda vaca sagrada, ¿no? O sea,
totalmente la denominación, pero es la vaca, dice él, pensando en la educación hindú, y él es el que llevó adelante todo un proceso de transformación en la India, educativa en la India, nació. O sea, nadie se quiere meter con la escuela. Y en realidad, a mí me interesa de esa metáfora tomar lo siguiente. Con la escuela nadie, porque es necesario tener escuela. Y esto quedó demostrado en la pandemia porque es el único lugar en donde las infancias pueden alojarse, en donde las juventudes, la juventud puede alojarse, ¿no? Y esto porque es discutible, ¿no? Y en la pandemia quedó demostrado que no hay otro lugar en donde poder alojar a las infancias. Y no poder meterse con la escuela tiene que ver con que la escuela como está no va más, pero no tenemos otra manera de armarla, o no queremos poner los recursos para armarla. O a lo mejor lo que queremos es seguir sosteniendo una escuela que genere desigualdades, una escuela a la cual se la critica, una escuela a la cual hay que mantener y mantelar desde una mirada global, desde una determinada óptica que es contra de la modernidad y que tiene una fuerte mirada colonizante, totalmente imperial de lo que es la escuela, ¿no? Universal de lo que es la escuela, que ahora cuando lo vaya desarrollando lo vamos a ver. A mí me interesa compartir con ustedes la propuesta de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un pedagogo, es un filósofo, teólogo argentino que está... y bueno, y anda ahí paseando por Latinoamérica y dando clases, seguramente lo pueden escuchar, leer. Yo lo tomamos mucho, y él propone una mirada descolonizada, nos va a llevar a tener un posicionamiento crítico de la pedagogía, ¿no? Es decir, nosotros pensar este seminario desde la perspectiva de las pedagogías críticas nos lleva a una de las teorías descolonizantes, ¿no? Y ya aquí en el pensamiento argentino ya teníamos un histórico, historiador, sociólogo, político, nacionalista, que era Arturo Jauretche. Él ya hablaba de descolonización pedagógica en los años 30, y pensando a ese sujeto, a ese ciudadano, masculino, obviamente, no le podemos con Arturo, él no tenía la mirada deconstruida que tienen los varones que están acá, seguramente que están en proceso de construcción, pero sí él decía, ¿no? Por eso digo, pensaba en este ciudadano, y él decía, él denunciaba el colonialismo de la ideología de la capitalista, a la que él llamaba cipaya, los cipayos, ¿no? Y decía que había que tener una ideología nacionalista, una ideología del propio territorio, digamos, que el término descolonizante, descolonizado, tiene para nosotros en Argentina una raigambre nacional y popular, y en las que se involucran determinados sectores, pero el objetivo es poder discutir, poder animarnos a tomar las categorías y las palabras, no como monumentos, no como determinantes de un aquí y de una ahora y de un adentro, que no quede en esa categoría ponerlo afuera, ¿no? En suma, la idea es poder superar esa mirada determinista de las categorías. Las categorías deben estar al servicio del pensamiento, no al servicio de la disputa. Esto es algo que, compañeras y compañeros, quiero aclarar, porque a todos y todos nos atraviesa un pensamiento binario, contradictorio, tensional, en el cual si yo te nombro y uso determinadas categorías, estoy de este lugar, y vos, si usás otras categorías, estás en el otro, en el lado opuesto. La idea es poder tener una mirada que vaya
más allá de eso, ¿no? Y poder transformar la polémica, poder transformar el dilema en polémica, ¿no? Me parece que eso nos va a llevar a un proceso de transformación del pensamiento y de nuestra práctica. La propuesta es pensar, les decía, la pedagogía, haciendo una lectura de lo global, local, ¿no? Pensar la educación en derechos humanos, la educación en general, desde el propio territorio, desde las coordenadas espaciales locales, ¿no? Y pensarnos como comunidades educadoras, atravesadas por tensiones propias, y con algunas tensiones que nos atraviesan en este mundo global, que ahora ya las vamos a compartir, y enmarcándola también en los desarrollos teóricos de la epistemología del sur, de Boaventura Santos, que también invita a pensarnos la educación desde otro mundo posible, dice él en un libro antes de la pandemia, ¿no? Dice, la educación mundo posible. Todos los pensadores críticos se quedan, la educación tiene en su génesis dos procesos, digamos, ¿no? Por un lado, conservación, pero por el otro lado el proceso de transformación. Aún las más conservadoras querían transformar a ese niño, que decían, ¿no? Pensando en la educación romántica, la tabla rasa, transformarla. Entonces, la idea es poder quedarnos con esta idea de transformación, generar otro mundo posible, y pensar en poder superar el modelo tecnocrático burocrático, que es el que hoy tenemos reinante de todos los sistemas educativos. La idea era poder centrarme en lo que hace a los procesos de formación, ¿no? Hoy, por lo menos aquí en Argentina, es una formación docente que sigue formando en los principios básicos de la pedagogía más tradicional, fundante, ¿no? Una docente universal, simultánea, en la idea progresiva de la educación, y una educación fuertemente homogeneizadora, ¿no? Homogeneizadora en términos de todo el recorrido del saber es común para todos los formadores, los docentes, obviamente orientándolo al que va a ser de inicial, de primaria, secundaria, formación por área, pero es universal, digamos, no se tiene en cuenta que este docente se está formando en un punto del país, que este docente va a realizar sus prácticas en ámbitos ruralizados, en espacios ruralizados, o en grandes o en pequeñas ciudades. Es una la formación docente, única, ¿no? Y eso nos está dando cuenta, bueno, y de allí metodologías de enseñanza tienen que ver con lo mismo. Entonces, tenemos una formación docente fuertemente técnica, en donde el docente, determinado recorrido que hace, sigue determinado planeamiento y va a lograr determinados resultados, ¿no? Y esto genera una gran ausencia, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién está ausente en esta formación? Así. ¿Qué les parece? ¿Quiénes son los ausentes de la formación? Abran los micrófonos con tranquilidad. ¿Quiénes van a ser formados? Así es. ¿Quiénes van a ser formados? O sea, los propios estudiantes de las carreras docentes y también los coparticipantes de la formación. Es decir, los docentes, sus salones, las y los estudiantes que están siendo objeto de ese trabajo de laboratorio de formación, de ese trayecto, de esos talleres de formación del futuro docente, están callados, no aparecen, ¿no? Todos tienen que atravesar los mismos procedimientos, aplicar las mismas fórmulas, los planeamientos, corte, de contenido, las actividades, los sistemas evaluativos, todo ya está dado. Lo único que hace el docente que se forma es aplicarlo. Y ¿qué les recuerda?
¿no? ¿Qué les recuerda eso, no? Ustedes han sido seguramente, ya sea por ser docentes o por ser estudiantes, han vivido distintos procesos de evaluaciones, ¿sí? Las mismas para todos, ¿eh? Todos los aquí presentes hemos participado, ya sea como docentes, ya sea como estudiantes, en las evaluaciones. ¿Quiénes? ¿Quién nos hace evaluaciones de los sistemas educativos? De lo que sabemos en matemática, ¿sí? Es una forma de enseñanza vertical, digamos. Es la misma, o sea, que se viene formando desde hace años, donde el docente está por encima del alumno. Así es, así es. Pero el Banco Mundial, a través de, bueno, de distintos organismos internacionales, es el que sostiene los procesos de evaluación de calidad de los sistemas educativos latinoamericanos y mundiales, y dice, este sistema educativo hace de los sistemas educativos. Y dice, es la educación finlandesa primera, la educación china en tal lugar, la educación estadounidense en tal... Digamos, estos sistemas evaluativos que son únicos para todo el planeta. Por eso digo, de alguna manera todos hemos sido copartícipes de esos procesos evaluatorios y dice, de tal o cual país es mejor que tal o cual sistema educativo de otro país. Y esos sistemas, esos modos de evaluación tienen respecto de lo global y universal de la educación, que no tiene en cuenta los procesos. Yo por eso, cuando les decía, es uno de los sistemas educativos más extensos, que ocupa obligatorio, más extenso de la vida humana, procesos de extensión. Yo le decía, por ejemplo, lo que es sala de 4 y 3, no tenemos todavía universalizada, le decimos nosotros, porque hay un alto grado de deserción secundario, pospandémico. De cada 10 alumnos en nuestra provincia, en nuestro distrito, de cada 10 alumnos hay 4 que se fueron de la escuela y no sabemos dónde está, digamos, ¿no? Que es gravísimo. Y hay otro 1,5, digamos, que están con la pospandemia. O sea que tenemos una deserción de más del 50%, en el caso de la provincia de Santa Fe, y ¿cómo evaluar eso, ¿no? Un sistema educativo que todavía no está cimentado, porque no hace muchos años que es obligatoria la escuela secundaria. Digo, los sistemas de evaluación universales no pueden aplicarse, porque van a quebrarse, porque no es real lo que se quiere mostrar. Entonces, y quienes lo elaboran lo saben, pero ¿qué pasa? Después, esta educación deficitaria es la que posibilita la reinversión educativa, los endeudamientos, y todo el sistema de capacitación de transformación educativa que se le venden a los estados y que los estados lo compran, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el escenario de la globalización nos golpea a todos. A mí me gustaría, entonces, poder plantear este escenario y proponer una serie de preguntas para poder abordar este escenario pedagógico actual, de lo que estamos viviendo, porque si no, no tiene sentido que yo me ponga acá a pasar revista acerca de que las teorías críticas que nacieron con la Escuela de Frankfurt en Alemania, digamos, hacer toda la historización de las teorías críticas, que en un escenario latinoamericano, desde este seminario que se genera en el sur, bien al sur de América, sin tener en cuenta estas cuestiones que yo les decía, digamos, ¿no? Entonces, la idea es poder, si queremos profundizar en una historia de las teorías críticas, lo hacemos. La idea hoy es poder pensar, volver a plantear, tener la posibilidad de generar preguntas, porque las respuestas no las tenemos. Y ponernos
nos ponemos en el lugar, decimos nosotros, de las maestras ciruela. ¿Qué sería la maestra ciruela? La maestra que no le da lugar al alumno en este esquema de verticalidad que él citaba anteriormente, no le da lugar a que el alumno pregunte, interpele, rezongue, proteste, a la voz del alumno. Entonces, la idea es poder pensar pensar juntas y juntos cuáles son las preguntas, cuáles son las tensiones que nos vienen desde esta mirada crítica, de esta mirada al sur, desde esta mirada descolonizante. Y pensar una educación descolonizada es pensar una educación de una pedagogía, me gusta a mí hablar de las ausencias, ¿no? Pensar en una pedagogía pregunta, ¿no? Y una pedagogía de la escucha. En un tiempo en donde la mirada, en donde todo entra por los ojos, volver a recuperar el sentido de la escucha. Y si me permiten, tengo que abrirle la puerta a mi perra que está llorando y que es ese llanto que están escuchando, ¿sí? Porque estoy hablando de pedagogía de la escucha y no la estoy escuchando a la pancha. Aguárdenme un minutito. Bueno, ahora sí. Quiero compartir con ustedes, y como tal seguramente reduccionista, del escenario de la globalización. Díganme si lo ven. Ese es el currículum, el que acabo de mostrar, perdón, ¿eh? Aguarden. Perdón, te jodía porque tenía que entrar a buscar la compu, pero... Estás muteada, Sil. Perdón, la compu, por eso muteé. Y estoy buscando el archivo que, como no lo puedo abrir, bueno, lo que voy a hacer, que tengo yo el archivo, es compartir con ustedes. Díganme si se ven, no sé por qué. ¿Ustedes Sí. qué están viendo? Decime, Pablo Julio. Freire y Dussel abajo. Están viendo la imagen de Paulo Freire y Dussel. Sí, sí. Supongo Lo que que es pasa es que Dussel. yo no lo veo. Se le ve la frente nomás. Ay, bueno, No, yo veo todo el Word. ven la imagen y... A ver. Las imágenes solas. Si querés que se vea todo, tenés que bajar un poquito más. Sí, es lo que estoy intentando, pero no puedo porque a mí no me lo deja ver.
No me lo deja abrir, Julio. Lo que vamos a... Te voy a pasar a vos, Julio, Dale. porque estoy... Ve, a mí acá, lo que me sale abierto, no me deja la compu, no sé, soy yo la que... Entonces voy a cortar el compartir. Ahí dejé de compartir. Bueno, Julio, yo lo que voy a hacer es pasarte a vos los archivos que... Yo no puedo compartirlos ahora, pero se los envío después. Porque si cierro el Zoom, No, a ver ahora si puedo... si cierro el... No, yo lo que quiero es compartir la pantalla. Ajá. A ver si ahora... No ve. Currículum. ¿Ustedes qué están viendo? ¿No ve? A los colegas, porque yo estoy intentando ver si puedo recibir los archivos de Silvano. Bueno, ahí que me ves, nos vemos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mientras yo te voy buscando eso, y el de las imágenes, que también estaría bueno. Yo lo que quisiera que compartamos con los compañeros es el que dice escenario de globalización, que es la hoja número... Lo tenés ahí. Bueno. No me deja nada. ¿En la hoja número 2? En la hoja número 2. Ya lo comparto. En la hoja número 2 que dice globalización, y es un listado en dos columnas. Bueno. Sí. En ese listado de 2 columnas ustedes van a ver, digamos, la idea es, la globalización necesitó de dos patas, ¿no? Una es el mercado y las otras las tecnologías de información y la comunicación. Desde este escenario de globalización, que yo lo que tomé fueron una serie de características en la vida cotidiana, ¿no? Escenario de un estilo de vida, no es solamente... Perdón, lo están viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Gracias, Julio. No es solo la globalización de modos de consumo, sino también aparecen cuestiones que tienen que ver con una depredación sistemática y total de la naturaleza, ¿no? Y del universo. La pandemia global tuvo efectos en lo local, ¿no? Hay una frase, bueno, que es con la que vamos a terminar, pero bueno, quiero que vayamos viendo, si podés bajar, como para poder compartir juntos lo que ha ocurrido con la globalización.
se han exterminado las formas de vida, y en esto no tenemos duda, no solo de seres, bien de formas de vida, ¿no? Se ha destruido culturas, se ha impuesto un único modo de, o por lo menos lo que se hace visible, ¿no? Ejemplo de producción musical. Digamos, esta idea de la música para mirar, que comenzó en los 80, por ejemplo, ¿no? Música, que es lo que a mí, la manifestación cultural que a mí una de las manifestaciones culturales que más me interesan, no soy, y además como lenguaje creativo, pero pues en otra, ¿no? Entonces, la música para mirar, hoy por hoy, es un hecho, ¿no? Y los rankings musicales se juegan a nivel de las discográficas mundiales, ¿no? Entonces, se exterminaron modos culturales locales en función de estos hegemónicos, ¿no? O por lo menos coexisten, ¿no? Como unas nuevas formas de control, ¿no? Bueno, lo que se pone en juego es la subjetividad. La subjetividad está en riesgo, no el sujeto mismo, la identidad propia del sujeto está en riesgo, porque un sujeto que no tiene en que no tiene una identidad comarcal desde la cual construir su propia historia, ¿en dónde construye la subjetividad? ¿No? Vimos en la pandemia con estas infancias desalojadas, desamparadas, con todos los sectores de vulnerados, ¿no? Y las TIC hegemonizando, reinando todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Esta gramática de la imagen, ¿a qué doy cuenta con la intimidad? Hoy por hoy lo privado se hace público y lo público privado, ¿no? Hay modos que ya incluso post pandemia han quedado restablecidos, ¿no? Bueno, acá privada que nosotros estamos viendo. Yo le veo el living a Julio, ustedes ven la biblioteca de mi hijo que recién pasó porque hoy me toca cuidar a mi nieto, y bueno, y estoy acá, mi perro que ladra, que estaba de vacaciones en Salta, y ahí en el lobby del hotel, o no sé en dónde está, saliendo, sí, hay una intimidad que se hace pública. En este caso nos puede, digamos, a nosotros como colectivo nos puede poner, digamos, acercar más, pero convengamos que lo que se hace visible de las intimidades son los modos vinculantes sumamente íntimos, ¿no? Se sacan los trapitos al sol, como quien dice el dicho, ¿no? Y no se revela con B corta, lo esencial, ¿no? De un funcionario público, sí, con quién se acuesta, por ejemplo, o a dónde se va de vacaciones, pero no dónde usó el dinero del Estado, y en qué lo invirtió, y por qué hizo lo que hizo, digamos, ¿no? Entonces, esta pérdida de la intimidad es para cualquier ciudadano a pie, pero también para quienes tienen carga pública, ¿no? Hay una de los aconteceres con afectaciones múltiples. ¿Qué significa esto? ¿No? Digamos, el espectáculo, hoy es la política espectáculo, digamos, y no hay un lugar para el ciudadano que es nada más que el de mirar, ¿no? A pesar de que estamos y que la estamos peleando, los lugares parecen ser solo el de mirar, ¿no? Y si no, te queda la calle, te queda la rebelión, larga, ¿no? La rebeldía, la calle, la lucha. ¿No? Y con esto quería decir de la espectacularidad de las afectaciones múltiples, es decir, hoy por hoy hasta en el arte aparece esta idea de lo performativo, de la performance, como un
posibilidad efímera de experiencia artística creativa, que estés en el aquí y en el ahora, y que después se termina, ¿no? Y en esa forma de arte, que es muy, muy interesante, que son afectaciones múltiples, también me pregunto, ¿qué va a pasar con el legado cultural de este modo de hacer arte, ¿no? ¿No? El arte performativo es un arte que muy creativo, que pone en juego todos los sentidos, pero que, ¿cómo se va a transmitir, no? ¿Cómo se transmitirá ese legado? Vos tenés las pinturas de la modernidad, pero las esculturas, los arcos de triunfo, la arquitectura romana, aún hoy están los arcos de triunfo, los acueductos romanos, digo, para dar un ejemplo. ¿Qué va a pasar con estos modos artísticos, ¿no? Más. Bueno, la tecnoafiliación. La tecnoafiliación es un tema, es una categoría que César Hasaki, un comunicador, sociólogo argentino, emplea para decir cómo el ser humano tiende a vincularse a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y que ese modo de conexión a través de la tecnología informática y comunicacional va minando los modos de reconocerse en el otro, ¿no? Los modos de afectarse en el otro y los modos de amarse, de quererse, que es fuerte, ¿no? Y bueno, pero es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, ¿cómo eso va a impactar en nuestro modo de trabajo, en el ejercicio de los derechos humanos y en los modos en que la pedagogía va a producir sus procesos de enseñanza-aprendizaje? O sea, hoy por hoy, en la presencialidad parece que la tecnoafiliación no es tenida en cuenta, pero es el modo en que nacen múltiples relaciones. Con muchos de ustedes, nuestra relación académica es a través de este dispositivo tecnológico. Digamos, yo lo planteo acá no como para renegar, sino como para poder pensar pueden tejerse a través de la mediatización de la tecnología, pero va a haber determinado momento que determinados vínculos podrán seguir sosteniéndose y reproduciéndose a través de la tecnología, dice César Hasaki, ¿no? Es decir, las relaciones íntimas pueden tecnologías, el propio cuerpo, los propios sentidos, o sea, pero el mundo nos está llevando hacia eso, ¿no? Este mundo global. Muy interesante, yo lo voy a dejar, por lo menos, si quieren, Julio, si te parece, perdón, algún capítulo especial para que lo reconozcan. Sí, Silvana, gracias. Fíjense, prótesis tecnológicas que son de dominio. Bueno, esta categoría que está acá, este proceso, me gustaría detenerme y charlar un poco sobre esta que estoy marcando. ¿Ustedes lo ven? No. Decime cuál es la marco yo, si puedo. Polémica y grieta política. Dos modos de enfrentarse nuevamente. El fantasma de la bipolaridad. Guerra social. Inclusión versus exclusión. Hoy por hoy tenemos un mundo en guerra. Un mundo en guerra, nuevamente, digo, se entiende esto del fantasma de la bipolaridad, ¿no? O sea, nosotros, en el año 1889, el breve siglo XX terminó,
a partir de la caída del muro, ¿no? Y parecía que el capitalismo había sido el que había ganado, digamos, ¿no? La disputa. Pero el 2011, con la caída de las torres yo doy así, ¿no? Marco, como profesora de historia que soy, algunos acontecimientos políticos puntuales, ¿no? Con la caída de las torres, bombardeo de las torres gemelas, se dio visiblemente la caída del mundo capitalista. O sea, el mundo capitalista hegemónico no era el capitalismo que habíamos conocido en los 80, sino digamos, había caído en los 80, digamos. En el 89 no había ganado el capitalismo de la bipolaridad, sino que era el capitalismo financiero global que... Digamos. Y ese capitalismo multipolar que emergió con las guerras focalizadas, la caída del muro después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que se intensificó después de la caída del muro de Berlín, dejó de ser multipolar, tampoco lo es, sino que es un mundo global, en el cual el mercado se entretejió en nuevas formas social en las cuales hay sectores pobres, excluidos, y sectores con altos niveles de consumo inclusivo. Incluso, ¿sí? Entonces, por eso digamos que estamos frente a un mundo de guerra social, un mundo, y esto los latinoamericanos lo vivimos plenamente, ¿no? Nosotros estamos en Rosario, y Rosario lleva contabilizada oficialmente 94 asesinatos en lo que va del año. Oficialmente, digamos. Pero acá asesinan, entonces estamos en una situación muy, muy grave en Rosario. Como hermanos y hermanas lo han vivido en otros países o lo están viviendo en otras ciudades, en otros países. Entonces, esta guerra social es bien clara y es generalizada, digamos. Nosotros podemos llegar, pero también nos ha llegado. Y nosotros como en nuestra localía, este proceso global lo estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, hay esto lo que Robert, la vulnerabilidad como proceso y la exclusión como Estado, acá ya es indudable que hay sectores que viven totalmente vulnerabilizados y que se ha naturalizado su estado, que coman basura, que vivan en territorios fumigados. Se ha naturalizado. Entonces, esto es la globalización. ¿Cómo pensar la educación desde estos lugares, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo en relación a esto. Abran sus micrófonos con tranquilidad. ¿Coinciden con la mirada? A mí acá hay algo que, Julio, si podés ir bajando, ahí nos ponen en el chat que sí, ¿no? La pandemia tuvo efectos en lo local, fue un fenómeno global que tuvo efecto en lo local, ¿no? Y yo voy a tomar las palabras de Luis Felipe Noé, Yuyo Noé, que es un artista plástico argentino, que en este año se hizo un congreso de creatividad infancias desde Argentina y España. Participaron artistas de distintos lugares de Latinoamérica, y él dice que la pandemia fue el gran acto de universalización social que se hizo, ¿no? Y yo acá, bueno,
de alguna manera despertó la idea de que somos todos iguales, de que todos somos iguales y que estamos hermanados en la desgracia, la pandemia la puso. Ahora sabemos que no fue así. Local de este fenómeno universal. Y para eso, compañeras y compañeros, me tomé el atrevimiento de elegir, de usar otro lenguaje, que es el lenguaje artístico, que Julio va a seguir bajando y nos va a compartir una imagen que es muy, a mí me parece muy bella. Vieron que el arte es eso, ¿no? A vos te puede gustar, no te puede gustar, es lo que, ¿no? Cómo nos conmueve. Que Luis Felipe Noé presentó forma parte de su colección, es una de sus obras, y acompañó en la presentación esta de la pandemia como universidad social, con esta imagen, ¿no? No sé si la alcanzan a ver, fíjense, bueno. Se lo vamos Tiene- a pasar de todas maneras. Perdón, ¿qué tiene lo que es una mujer que tiene algo en los... ¿Puede ser? No, Sí, en no se realidad lo veo. no es una figura humana, no tiene género. Sí, es O verdad. yo por lo menos no le veo género, ¿no? No, tienes razón, pero Y está tiene... sosteniendo. Está sosteniendo. Aparece la idea de dos figuras sosteniéndose, ¿no? Cargándose. Sí, En todo esa caso, si le- dualidad entre lo colorido y lo negro y blanco, terrible. Sí. ¿No? Yo les puedo leer el sitio, y si andan por Buenos Aires, puedan ver sus obras, o cuando esté la exposición. Ahora, por suerte, los museos tienen posibilidad de ser vistos con sus recorridos virtuales. Pero el Yuyo Noé, para que ustedes, paso este chivo, él es contemporáneo Solanas, un cineasta argentino ya fallecido, político, uno de los grandes cineastas argentinos, y del Tato Pavlovsky. Pavlovsky es un psiquiatra ya fallecido argentino que hizo teatro y trabajó con las técnicas psicodramistas para la niñas con traumas psiquiátricos, ¿no? Bueno, él es uno de los viejos, dice, que siguen todavía. Y ahí se las puedo compartir, que salió recientemente, que es toda una serie de entrevistas y charlas entre otros tres tipos tan sociales, ¿no? De la cultura argentina, que es interesante porque, bueno, divagan y charlan y piensan, elaboran teoría, ¿no? Porque cada los sujetos desde su campo han elaborado teoría, bueno, dirigida a lo que le interesa, pero ambos tres han sido fuertemente sensibles con los acontecimientos sociales y han tenido una mirada muy particular, muy crítica de los procesos hegemónicos argentinos, nada más que algunos los enfrentaron con recursos simbólicos y económicos y pudieron exiliarse y pudieron trabajar desde otros lugares, ¿no? Y han pasado por España, por México, por Brasil, en el caso del Tato, en donde, bueno, allí se enriqueció con todos los aportes de Félix Guattari. Pero no me quiero ir, y me pareció que esta imagen, y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Que yo les decía que me parece que es importante hacernos, ¿no? Definiendo la globalización, el escenario de globalización, me parece que es importante pensar, ¿qué pasa con la educación? Y obviamente no podemos dejar la pandemia, porque la globalización sin la pandemia no la podemos dejar. ¿Qué pasa con la educación? ¿No? Entonces, aquí, Julio, yo armé dos listados, ¿no? Digo, podemos seguir pensando
la educación centrada en la escuela, una escuela que genera las transformaciones necesarias para afrontar los desafíos del mundo global. Entonces, preparar una escuela en talentos, preparar una escuela para vivir en el mundo actual, una escuela que eduque la creatividad, que promueva proyectos innovadores, y vivir y más, ¿no? Ahí está, ¿no? O podemos pensar que la educación se da en distintos ámbitos, no solo en la escuela. Podemos compartir esos ámbitos y que pueden convivir esos distintos ámbitos y hablar ya no de escuela, sino de una comunidad, ¿no? Entonces ya ahí la responsabilidad no le cabría solo a la escuela, sino pensar la escuela y los centros de salud, pensar la escuela y los clubes, pensar la escuela y las escuelas comunes, digamos, y las escuelas de arte, por ejemplo, ¿no? Pensar en una ciudad educadora. Yo no estoy diciendo nada que no conozcamos, que algunas experiencias se llevaron a cabo. Yo lo que planteo es que en este escenario es fundamental, y el planteo de crítica desde esta mirada cuestionadora, porque, bueno, ahora sigamos. Una educación centrada en una escuela que comparte la vida pública de lo educativo en territorios diversos, ¿no? Es decir, poder pensar que la educación se da no solo en la escuela, sino que se da en otros ámbitos públicos. Que no necesariamente son la escuela, que es la escuela, y que los que imparten esa educación no necesariamente sean los maestros, o que sean los maestros y creo que con la pandemia eso se puso en evidencia, ¿no? Y con determinados sectores cuyos derechos están vulnerados, como por ejemplo el caso más, y acá hablo, sí, compañeras y compañeros, de la realidad que me toca, que es el ámbito de la discapacidad. Nosotros acá, a pesar de tener una educación que se declama inclusiva, que tiene escuelas abiertas a niñas, niños y jóvenes con discapacidades diversas, la educación de esos jóvenes y esas niñas y niños no pasa únicamente en la escuela, pasan por otras instituciones que lo cobijan, que lo alojan, que otras veces para seguir siendo dependientes, lamentablemente, y que son los centros de día, que son el lugar, ¿no? Y que se llaman centro de día, que son instituciones diversas, que comparten la educación con la escuela, ¿no? Entonces me parece, doy de ejemplo eso, ¿no? Va generando ámbitos, y después de la pandemia más, en donde se construye subjetividad el niño, la niña y el joven en ámbitos que no son la escuela, ¿no? Y en donde se aprende a convivir, se aprende la disciplina. Es más, hoy por hoy, muchas veces hay más escuelas las que tienen una, ¿no? Entonces, me parece que podemos pensar en este escenario de globalización, de quiebre, de una escuela, esto, ¿no? Que está puesto en la columna de la derecha, justo acá, ¿no? Mirándola. O bien seguir pensando que la educación pasa por esta escuela, que debe aceptarlos, que debe preparar, que la educación pasa por la escuela, que la escuela debe preparar, debe generar igualdad, debe. Entonces, lo que resulta es que la escuela no puede hacer nada. Entonces la escuela se queda resistiendo, soñando que educa, pero no educa. Porque si la educación no puede. Entonces, Perdón, Ivana, ¿podés repetirlo, que hubo un corte ahí? No, si nosotros creemos que la educación debe seguir centrada
en la escuela, ¿no? En una escuela que atienda las transformaciones necesarias para afrontar el mundo, una escuela que prepare el mundo actual para vivir, en una escuela que genere igualdad, que eduque en talento, que genere oportunidades, no la tenemos. La escuela lo puede hacer. La escuela resiste, hace lo que puede y sigue soñando que educa, pero no educa, ¿no? Y nos enfermamos todos, levantamos. Yo también me parece que por ahí, yo les decía que hablo desde una territorialidad y desde una propia experiencia. Nosotros estamos teniendo escuelas de gestión privada, porque esa es la particularidad que tiene esta provincia santafesina. Acá tenemos escuelas privadas, de gestión privada, que el Estado pone los sueldos de los docentes, y en condiciones de extrema vulnerabilidad, en barrios totalmente vulnerabilizados, donde están atravesados por guerras de bandas, se disputan la comercialización del narcotráfico. Y eso pasa en Rosario. Mientras yo estoy acá en el calor de la casa de mi hijo, o Julio en su casa, y hay barrios en Rosario que se vive eso, y que se levantan murallas, piden esa escuela que se levante muralla, muro, como el muro de Berlín, muro, como que la rodea la escuela para que no le rompan más los vidrios, los tiroteos que se hacen durante el día. Los vidrios cuando los pibes no están, o que no pasa una desgracia, como ya ha pasado lamentablemente. Entonces, en esa escuela amurallada, encerrada, que es como una metáfora, pero es lo real, se sigue viviendo para aislarse, para cerrarse. Así pasa la educación, hoy por hoy, en determinados lugares, ¿no? Entonces, esto, digamos, uno mira la globalización desde la propia territorialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos la educación? ¿La pensamos esa escuelita sola, entonces la dejamos amurallada? ¿O tratamos de que la educación desde otro lugar, desde otros ámbitos, con otros actores y otras actrices y con otros recursos? ¿Cómo podemos evaluar desde el Estado los alcances de la educación, de los logros educativos en esa escuela que está amurallada para que no entren las balas? ¿Cómo podemos evaluar la calidad de los procesos de aprendizaje en matemática, en la lectoescritura de esos niños y niñas en una escuela que está amurallada para que no los bombardeen a tiros? Díganme ustedes, compañeras y compañeros, ¿es posible o no una joda? No es una burla. Entonces, urgente, ¿no? Lo urgente es, yo decía, es la política de la escucha, ¿no? Es ver, es escuchar, es poner el cuerpo ahí. El cuerpo, un momento, un día, una jornada en ese tipo de escuelas, ¿no? Yo cuento el Rosario, barrio Ludueña, seguramente acá hay compañeras y compañeros de otras latitudes que están viviendo lo mismo, ¿no? Nos pasaba el año pasado, recordarán, con compañeras de Colombia que contaban lo que vivían. Esto es terrible lo que nos está pasando, compañeras y compañeros. Poder pensar, es una intelequia. Vamos a quedar pensando solo en la educación. Y es lo que está pasando, ¿no? Y es lo que está pasando. Julio, yo te pediría que puedas bajar un poquitito más. Ahí, perfecto. Fíjense, justo lo dejaste, Julio. Una educación que prepare para vivir en el mundo actual. No será para sobrevivir en para otro mundo posible, que nos permita no solo sobrevivir, sino convivir. Y esto que parecen solo palabras vacías o una expresión de deseo, es una propuesta de compromiso. Si nosotros pensamos en una pedagogía crítica, en una pedagogía que promueva los derechos humanos,
tenemos que pensar no en sobrevivir, sino en vivir con otras y otros. Porque, miren, vamos al juego al juego etimológico, ¿no? Sobrevivir. Vivir sobre. El sobre nos está dando cuenta de una verticalidad, de que alguien va a estar abajo y alguien va a estar arriba. ¿Sí? Sobrevivir. En el convivir hay una horizontalidad, en ese prefijo con, porque habla de una comunidad en esa vivencia. Aún en la raíz, digo, de conformación morfológica, no etimológica. En la morfología de las dos categorías, si acá hay alguien del campo de la lengua, va a tener más elementos para completar con el que podamos completar esta línea de pensamiento. La idea es no sobrevivir, compañeras y compañeras, sino la idea es convivir, generar una propuesta que nos permita seguir sosteniendo el día activo, seguir viviendo en la educación, seguir educando para un mundo posible, pero en una paridad. Acá no es solo de género, en una paridad que es de humanidad, en una paridad entre estudiantes y maestros. No puede ser que el estudiante, por ejemplo, ¿no?, vote, elija al presidente a los 16, o a la presidenta a los 16 años, y que no pueda decir qué materia quiere estudiar. O que lo revele, B corta, y B larga, que lo revela del sistema de organización escolar. No, se calla la boca. Usted se calla la boca, no puede hablar. Y lo hacemos votar. Esa incongruencia de nuestro sistema político argentino, ¿no?, entre otras, que hacen agua en lo que es la convivencia escolar, ¿no? Y que es motivo de conflicto permanente en la escuela secundaria. Yo les traigo siempre ejemplos de la práctica porque es mi espacio, no es mi experticia, pero pasa también en las universidades. Entonces, no son solo palabras, ¿no? Digamos, no es la se enriquece solo de palabras, de miradas contrapuestas, sino de pensamientos nuevos que nos permitan seguir sosteniéndonos en este. No. Entonces, de un lado, la propuesta de armar una escuela eduque para sobrevivir, o armar una escuela, trabajar por una educación que nos permita convivir. Y allí van a ser distintos lo que se necesite. ¿Hasta acá alguna pregunta? Alguien que me diga, no, Silvana, esto no lo veo así, está bueno. Bien. Si no, seguimos con las preguntas. Claro, que nos preguntamos al inicio qué pasaba. ¿Y quiénes van a llevar a cabo la tarea educativa? ¿Qué pasa con los que llevan a cabo la tarea educativa? Que es mi responsabilidad en parte, ¿no? Por lo menos la que me toca como sindicalista. Bueno, la idea en esta escuela de la convivencia, en esta escuela para un mundo posible, como nos propone Buenaventura Santos, la docencia va a tener que trabajar con otros y otras, ¿no? Trabajadores de la cultura, de la ciencia, de la técnica, de los servicios. Cuando digo servicios, de los servicios, quienes saber específico para la atención de las infancias.
un trabajo educativo articulado con psicólogos, con antropólogos, pero no que vengan de visita a la escuela para asistir a los docentes, para asistir a las situaciones de desborde. No, que vengan, o para intervenir para alguna investigación, no, que vengan, que convivan, que formen parte de la trama vinculante de la escuela, ¿no? De la escuela o de la comunidad educativa, no solo de la escuela, digamos, ¿no? Acompañando a las trayectorias educativas desde los derechos humanos, pero respetando esto de las cronologías de aprendizaje, ¿no? Que hoy por hoy está tan en boga y es muy resistido, porque apareció hace 20 años, pero bueno, ahora después de la pandemia parece que se redescubrió, y se trata de implantar modelos, como yo antes les decía, Se le cortó a ella. ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo? Volvió un segundito porque se cortó, Silvia. Digo que lo interesante, Sí. esto de armar que permitan acompañar trayectorias, que hace 20 años que se habla de esta posibilidad, de las cronologías de aprendizaje, pero que con la pospandemia se intensificó, porque la descubrió, y que no sirven los paquetes, las fórmulas dadas, los planeamientos que te dicen así se acompañan trayectorias escolares. No, el recorrido y el acompañamiento de las trayectorias escolares las tienen que hacer los propios actores involucrados en la cotidianidad del proceso de aprendizaje. Por eso expertos, como decimos desde la jerga escolar, a los asistentes, a los equipos de asistencia escolar, interdisciplinaria, psicopedagogos, psicólogos, los trabajadores sociales, tienen que estar en el diario vivir de la escuela, y los trayectos de acompañamiento, para que realmente sea una educación en derechos humanos, respetuosa o del joven, tiene que hacerse desde la cotidianidad y armando un acompañamiento propio para cada y que exista la posibilidad de la reflexión sobre lo que se va haciendo. No hay tanta urgencia en la acción, tiempo para la reflexión. El tiempo para la reflexión lo tenemos nosotras, compañeras y compañeros, que nos dedicamos desde el ámbito académico a investigar, a leer, pero cuando uno se pone en lo cotidiano con los compañeros, y esto con Julio lo estamos viendo en las clínicas didácticas que llevamos adelante, no hay posibilidades de reflexionar. Propia práctica, volver sobre los propios pasos y ponerle palabra a eso que nos pasa, ¿no? Ojo, esto no es privativo del sistema educativo obligatorio, en el sistema universitario pasa, ¿no? Y mucho, bueno. Pero acá es donde me quiero centrar, ¿no? Este sería el esquema, propuesta de quiénes van a llevar a cabo la tarea educativa, digamos, cómo trabajar con quienes llevan a cabo la tarea educativa en este escenario de globalización, pensando que prepare, pensando en una educación que posibilite otro mundo, ¿no? Y acá hay cuatro ejes que vinculan. Por un lado, la lectura, ¿no? Leer, estudiar, no queda otra, ¿no? La lectura la podés hacer en los múltiples soportes que quieras. Querés leer de internet, si querés leer de donde sea, pero la lectura, el estudio, lo vas a necesitar. Y esa lectura tiene que ser una lectura global, tiene que ser una lectura amplia, ¿no? Tiene que ser una lectura del escenario global, no podemos leer solo lo que pasa en tu territorio. Y esto es muy importante, porque a veces ponemos territorio versus globalidad, localía versus universalidad. No, hay que poder ser capaz de leer ese mundo global. Nosotros en la educación argentina tenemos un defecto de que sabemos más de lo universal que de lo territorial, que lo local. Bueno, habrá que dosificarlo. Yo no sé cómo lo que pasa en México, por ejemplo, en relación, digo, a la historia, para dar un ejemplo, ¿no?
Pero es interesante, o al arte, sí. Dale, Máximo, si querés. No, pensaría que al contrario de su caso. Sí. En el caso de ustedes es diferente. Bueno, bienvenido sea, pero eso ya te prepara con otra perspectiva. O sea, vos te preparás en la escuela básica desde lo local para poder ver lo global. Lo global tiene que estar, la lectura de lo global, ¿no? Y más en quienes llevan adelante tareas educativas. Un trabajo de enseñanza que siempre es en territorio, siempre es un trabajo de enseñanza, sea en una escuela, sea en una escuela de arte, sea en un club, sea en la universidad, siempre es un trabajo territorial, ¿sí? Ahí aparece el territorio, digamos, lo local. Siempre es en una práctica en contexto, en un aquí y en una ahora, ¿sí? Tensionarlo con un trabajo de enseñanza que tiene que ver, fíjense que está en el otro extremo, con una práctica, ¿no? La práctica siempre es práctica, es vivida, ¿no? Es lo central. Y llevarla a un terreno de análisis crítico y reflexivo, que solo puede hacer a través de una investigación en acción. Haciendo una acción. Sí, hay una propuesta que, y acá si me permiten, método jesuita, que es la contemplación en la acción, que el Papa Francisco lo cita, nos invita a ser contemplativos en la acción, ¿no? Es decir, poder analizar, contemplar, porque contemplar no es solo mirar, es mirar, pensar, ver un poquitito más atrás, es afinar la vista. Si yo, mírense con los 4 dedos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿lo hacemos? Quiero que cada uno ponga delante de sus ojos los 4 dedos de la mano. ¿Sí? Concéntrense, pero no me hagan trampas, ¿eh? Mirando los 4 dedos y díganme cuántos dedos ven. Mírenlos. Concentren y fijen la mirada en los 4, en los 4, en los 4, en los 4, en los 4. ¿Cuántos dedos ven? Depende de cómo pones la mano. ¿Cuántos dedos ven? Depende de cómo ponen las manos. ¿Cuántos vieron? Y contemplo de a uno a la vez. Contemplás de a uno. O sea, me focalizo en uno, después focalizo en otro, y después en otro y en otro, digamos. Fíjate, ahí vos me estás mirando. Pero se ve un conjunto, no sé si me explico bien. Sí, y si te pones los 4 deditos juntos y los mirás fijo, 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 ¿cuántos ven? Según la distancia. Según la distancia, y según la distancia podés llegar a ver cuántos. Entonces, según donde focalizás, según la distancia, podés ver 1, podés ver 4 o podés ver 5. Sí, y no estoy loca. Miren, hagan el ejercicio, tranca. Pueden llegar a ver si desde todas esas ópticas posibles, pero a la vez ir reflexionando por qué pasa lo que pasa. Entonces, contemplar en la acción, porque es demandante, también tengo que seguir enseñándole, también tengo que seguir explicando, también tengo que seguir actuando. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de contemplar en la acción es lo que nos va a permitir, según la justa cercanía, otro ejercicio ignaciano, tener la justa cercanía, la que te permita contemplar sin entorpecer, la que te permita enseñar sin corregir, y la que te permita educar sin adoctrinar.
Ese sería la invitación para hoy, desde una pedagogía crítica, descolonizante, que trata de buscar nuevos cimientos sobre los cuales posibilidad para una educación distinta, en la cual la voz de quienes llevan adelante la tarea educativa sea escuchada. Y para terminar, en la presentación, Julio, seguí bajando, allí un poco dice, ¿no? Hay algunas... La fuerza de la escucha se verifica en la invención del tiempo, ¿no? Esto que en parte decía, ¿no?, en este ejercicio de mano yo quería que realizáramos, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros nos tomemos tiempo para contemplar, en la medida en que nosotros pongamos en juego la escucha atenta, va a haber otro tiempo de educación, un tiempo nuevo, vamos a un nuevo proceso, vamos a abrir un nuevo proceso, ¿no? Vamos a inventar un nuevo tiempo, un tiempo que no es simultáneo, un tiempo que no es universal, un tiempo que no es progresista, como es el de todo, digamos, las características del tiempo escolar, de la temporalidad de la escuela, sino una escuela con nuevos tiempos, ¿no? Con nuevos espacios en donde se pueda dialogar y conformar, ¿no? Esto que yo les decía, que la escuela, pensar la educación por escuela, ¿no? Hacer de la práctica pedagógica un espacio de laboratorio, ¿no? Un ámbito de la experiencia, ¿no? Co-crear, creación creativa. ¿Qué parece? Eso parece una gallina clueca, ¿no? Co-creación creativa, ¿no? O sea, yo creo con otro, invento, de manera creativa, no repetitiva, no te doy los palitos de lado y para que hagan construcción y siempre las mismas construcciones, ¿no? Una hoja de papel para que haga barquito de papel. Inventemos otras cosas, ¿no? Co-creemos con otros. Tomando de todos los campos del conocimiento, y acá, aún de las neurociencias, a mí me gusta, hay una propuesta de la neurociencia que es convergencia, ¿no? Es decir, concentrarnos en el qué, ¿no? Lo convergente. ¿Con qué arrancamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué? Convergemos. Una vez que nos ponemos de acuerdo en el qué, vamos al cómo, ¿no? A la divergencia. Por lo general, nosotros en la formación docente siempre decimos cómo. ¿Cómo tenés que motivar al alumnado para que se interese en la materia? ¿Cómo tenés que hacer para que no se copien en una prueba? ¿Cómo tenés que hacer para explicar la regla de 3 simple? El cómo, ¿no? ¿Y qué? La neurociencia, lo único que tomo de la neurociencia, pero me gusta esto, ¿no? La propuesta. Transformar los espacios de aprendizaje, ya es una escuela que tiene, por eso la escuela no va más, digamos, ¿no? Tiempos rígidos, digamos, no va más, o sea, y espacios de aprendizaje, nuevas dinámicas organizativas. Plantear nuevas preguntas, y con esto voy a ir cerrando, ¿no? Formular nuevos problemas, en donde se ponga en juego no solo el pensamiento, sino también el sentir, ¿no? El sentir, pensar, hacer, es una terminología que en esto, que ya es imponderable de poder abordarla, ¿no? Y sigamos bajando, por favor. Hay algo que, bueno, despojarse de la aparatología de lo escolar, ¿no? Pero hay algo que es lo más difícil y que como docentes, los quienes sean docentes, van a saber que nos...
es la absolutividad e infalibilidad de nuestro discurso académico, ¿no? Del discurso docente, del discurso escolar. Esta idea de que la escuela hace ciencia escolar, ciencia aplicada, que la universidad solo hace ciencia, ¿no? O sea, y que con esto, y que hace de esos discursos, ¿no? Un absoluto y un infalible, pero no en lo que está enseñando, sino en que académico, si lo dice el profesor, es lo que vale, ¿no? Hay todavía persiste y mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, y aquí a Morén, ¿no? Planteos personales que son punto de vista, pero que a lo mejor son solo la vista de un punto, ¿no? Y para cerrar, hay una frase que dice que la escuela es, y que de hecho, no una frase, que la modernidad construyó a la escuela como el lugar de lo común. Y yo, tomando a Silvia Duchaski, digo, la escuela como territorio que se pone a prueba lo común de la existencia. En realidad la escuela ya dejó de ser el lugar de lo común, pero sí se pone a prueba ese común existir, ¿no? Lo común de nuestra existencia. Entonces, bueno, un poco la idea hoy era traer esta mirada que, si bien está montada en la crítica, intentó ser una mirada crítica desde este territorio que se encuentra en un mundo que está como está. Gracias. Borda, sí, ya lo creo, el Borda es un... Gracias. Acá Maximiliano puso, vamos a terminar en el Borda es un hospital de Buenos Aires, ¿no? Mi nona decía que en el loquero, como se llamaba comúnmente y vulgarmente los psiquiátricos, estaban los sanos y los locos estaban afuera. Ya hoy por hoy, cuál es el adentro y el afuera. Silvana, mil gracias. Bueno, sabiendo que nos dejás para trabajar, no únicamente ahora, sino para trabajar, que seguramente nos vas a acompañar durante todo el seminario hasta noviembre. Creo que pones en cuestión y en jaque cosas que venimos discutiendo, pero que intentamos encontrar la respuesta, y quizás sea un buen ejercicio que plantea en dónde podemos converger, ¿sí? Romper las diferencias con la diversidad, ¿sí? Yo quería agradecerte en nombre de todos y de todas. No sé si alguien más quiere decir algo, alguna palabra que se ha rescatado. Abra el micrófono tranquilamente. Yo, Julio, quiero que un ejercicio de resonancia instantánea, digamos, inmediata, posible. En ese ejercicio de resonancia, es decir, esto que vos, Julio, planteás, una palabra que ponga sonido, ponga materialidad a lo que le generó lo escuchado. Una palabra, y que la escriban en el chat, la digan, y que a lo largo de una semana puedan compartir otras resonancias incluso o ver el video de la clase, y después de leer, que lo vamos a editar mejor, sin error de ortografía, Julio, para pasárselo a los compañeros,
poder, alguna otra resonancia, ¿no? Que puedan compartir y que podamos tener en un... leer y compartir todos. ¿Podrá ser? Bueno, anímense. Es una Anímense, va a ser muy importante escucharlo. Aparte para ustedes también. Bueno, a ver una palabra. Voy a empezar yo como maestro. Dale, mirá, dale. Maestro Ciruela. Sí, maestro normal. Bueno, están escribiéndola, pero... Samantha, a ver. No, iba a decir hablando de verticalidad, Julio. Esta iba a ser una pregunta. No. La palabra que a mí que me resuena de toda esta clase, bueno, es casi la última que tocamos, que es el tema de la reflexión, de parar un poquito, que en estos tiempos creo que lo más difícil, esto de parar un poquito, retirarse y reflexionar. Esto me parece totalmente interesante. Se movieron todos ahora, pero bueno. Máximo, perdón. Bien, pues yo resalto una de las partes iniciales del día de hoy, que es la crítica, como en ocasiones podemos decir que el sistema no ha cumplido con sus propios objetivos y se tiene que renovar, cosa que Gina, te dejamos con vos. Ernestina. Oli, ¿había dicho Gina o no? ¿Cómo? No te escuchamos, perdón. Ahora, ¿se escucha? Ahora sí, sí. ¿Que habías dicho Gina o no? ¿O Ernestina? No, dije las dos. Ernestina. No, yo me quedo con la necesidad de hacer cambios pedagógicos en los panoramas actuales de la sociedad para lograr mejorar la educación y el sistema educativo para que sea más óptimo para todos los que lo estamos atravesando. Y así hacer lo que había dicho Silvana, lo de mejorar y hacer que la educación no sea para sobrevivir, sino para intentar cambiar un poco el mundo desde la parte educativa. Gracias. Gina, no sé si estás en condiciones o tenés audio y micrófono o estás trabajando o en algún lugar. Por eso yo no quiero comprometer porque esta es la clase repautada de ayer. Elida, si podés. Yo puse enseñanza empática porque trajo la docente, en este caso, de esto de construir con el otro, de acompañar. Por eso desde lo empático y desde de que cada persona es diferente. Cada uno es diferente, por eso los modos universales de enseñar han quedado en el pasado, digamos. No sé, me quedé con eso. Gracias. Elías por un lado y Joaquín por el otro. Hola. Yo pensé horizontalidad, o sea, como entre los vínculos que se pueden llegar a dar dentro de la pedagogía, como dijo la profesora, ya sea exterior a la escuela como institución o dentro, entre docente y alumno, que no haya tantas barreras de conocimiento, creo yo, que creo que por ahí eso es lo que forja los límites entre ambos, entre alumno y docente en este caso. Creo que por ahí. Y yo creo que es necesario saber dónde estamos parados también, porque como hablaron hoy de Rosario, de la cantidad de asesinatos, yo por ejemplo vivo ahí, pero
no estoy al tanto de esa información y lo que pasa, todas esas agresiones a la sociedad, y con el tema de la escuela, por qué tiene que estar amurallada, saber dónde estoy parado y cómo poder modificar algo desde mi punto. Estoy yo. Gracias, chicos. Construir de construcción, que creo que abarca en todo en general de todo lo que dijeron, esto también de co-crear, de la crítica, también ser... Se corta. Está muy alto el salto. ¿Qué? Lo que se había cortado justo. Ah, digo, de esto de co-crear, sí, el internet no anda muy bien. De construir un poco que nuestra labor docente también el día de mañana, como dijo Sil también, de inventar cosas nuevas, de innovar, que no se quede esto de la escuela en sí antes. Antes, por ejemplo, doy un ejemplo que me pareció muy enriquecedor con respecto a lo que iba diciendo Sil, pero no la quería interrumpir. Esto de que antes se enseñaba, por ejemplo, costura en las escuelas. Y hoy en día esto es de matemáticas, naturales. ¿Y qué es lo que el chico le interesa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que enseñamos? Yo, por ejemplo, veo dos posturas donde trabajo en una escuela totalmente privada y donde me tocaron las prácticas en una escuela semi-privada, pero es bastante carenciada, ¿no? Y tenían una jornada extensa, pero, por ejemplo, los que iban a la escuela a la tarde se quedaban a un plurigrado a la mañana y ahí también hacían otras actividades. Voy a eso, ¿me entendés? De innovar. Hay gente chicos que necesitan a veces estar más en la escuela por el sentido de que no tienen, no sé, suena muy fuerte, o papá o mamá que los cuide todo el día porque trabajan todo el día. Entonces, en una escuela necesita, ¿qué educamos? A convivir, a respetar. En otra escuela, por ejemplo, en la privada están todo el tiempo con proyectos lo llaman así, proyectos de emociones, proyectos de lectura, que eso también va desglosando un poco, va fuera de lo estructural. Y nada, eso como para... Tenía mucho. Qué lindo, gracias. Nada, de nada. Janice, una palabra, a ver. No sé si me queda una palabra específica, sino que fueron varias las que me resonaron bastante y que creo que lo principal es la crítica y la reflexión, como ya lo habían dicho, porque creo que uno hay que siempre pararse a pensar qué fue lo que pasó, lo que está pasando, para poder tratar de cambiar y formular esas cosas para que haya otro tipo de aprendizaje también. Gina, yo no sé si podés habilitar el audio. Si no, no te hagas ningún problema. Bueno, si no, después nos puede hacer... Sí, pero aparte te va a empezar a llegar de los distintos países qué resonó. Digamos, claro, en 15 días esto ya está largándose en la parte norte, en Ecuador y Venezuela y Colombia, así que te va a empezar a llegar y vas a tener el trabajo de contestar. Claro, la idea es concretar, ¿no? Y juntas. Entonces, bueno, me comprometo a armar un mapa conceptual con todas estas categorías, en un mapa que dé cuenta de esta horizontalidad y de esta co-creación, y se me va a ocurrir seguramente alguna figura, pero lo interesante sería que y que cada uno pueda construir, ¿no? Figuras y que... ¿no? Esa es un poco la idea. Y hagan el ejercicio de los dedos, acuérdense. Sí.
Pero bueno, vieron que salieron muchas cosas, ¿no? Sí, animarnos a otras cosas, porque ¿saben qué pasa? Y esto acá en un plano así de mucha confianza, a veces uno se la pasa diciendo hay que romper las estructuras académicas, pero no nos animamos a no poner nada más que el discurso hablado. Entonces, vamos con las pinturas, vamos con los cuadros, digamos, me parece que a mí con la música, digamos, no es menos académico porque yo comparta con ustedes una obra como la de Yuyo Noé, acto de la globalización. Me parece que es algo que estoy sintiendo y que él lo dice mejor, ¿no? Claro, y ¿sabes lo que pasa también? Es que han adiestrado tan bien a los alumnos, digamos, por lo menos en las instituciones, que cuando intentás romper una estructura, te demanda la estructura vieja. Claro. El tema está en el docente, no dejarse convencer por esa demanda. Ahí está nuestra profesionalidad. Claro. A ver, yo no sé, está por ahí José Rayano. Bueno. Sí, estoy por acá. Para que cierres. No, para que cierre agradeciendo a todos. Tengo la familia dando vueltas alrededor mío, ahora me encierro en el dormitorio. Estoy en casa. Quizás no me conocen, porque Julio me pide que cierres, porque yo soy el secretario del Instituto de Análisis de Políticas Públicas y Derechos Humanos, por eso me pide el cierre. Creo que no me conoce el resto. Bueno, y básicamente quería agradecerle a Silvana y a los chicos, pedir disculpas, como ya hizo Julio, por la falla técnica de ayer que nos llevó a esta clase virtual, pero bueno, esperamos también encontrarnos de vuelta mañana presencialmente. Y eso, agradecerles a todos un montón. Yo quiero agradecer a Maxi desde México, al resto de los compañeros que nos están viendo, sincrónica o asincrónicamente, en el resto de los países, y pensar, ¿no?, que en esta construcción de otras posibilidades quedó vieja la idea de territorio. Los territorios son los que construyamos nosotros. Por eso con algunos que no convivimos en el mismo supuesto estado, digamos, seguimos conectados y seguimos trabajando año a año pensando en soluciones globales para problemas locales. Gracias, Maxi, y a la gente de Ecuador también. Al resto, a Argentina le toca mañana a las 6. Ya está solucionado el problema técnico, así que vemos mañana a las 6. Al resto le queda colgado en la página. Así que, gracias, Silvana. Gracias a todos por la escucha atenta. No pierdan el afecto y gracias, Silvana, por seguir manteniéndolo. Gracias. Chau, chau. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau. Chau, chau.